Pánico en Wall Street ante el avance de la inteligencia artificial china DeepSeek. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? ¿Y de verdad es una amenaza para las tecnológicas norteamericanas? Vamos a hablar de todo ello y ten mucho cuidado con lo que voy a decir y sobre todo prepárate porque lo que voy a comentar es muy importante para todos nosotros. Adelante. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. DeepSeek, la inteligencia artificial china, se presenta como un auténtico azote de las tecnológicas norteamericanas. La caída en las bolsas es muy importante y se ha generado un pánico en Wall Street ante lo que podría ser un competidor mucho más barato, muchísimo más eficiente. Pero, ¿tiene engaño? ¿Tiene truco? ¿Cómo es la realidad de DeepSeek? Acompañadme. Lo primero que tenemos que entender es que DeepSeek no es una alternativa a las enormes necesidades de inversión en capital por parte de las tecnológicas norteamericanas. Es una compañía que es una consecuencia de esas inversiones. El modelo de DeepSeek usa y necesita Llama y Qwen, que son modelos abiertos y tecnología que está creada previamente por Meta y sus gigantescas inversiones. Sin esos modelos y sin esas tecnologías, DeepSeek no puede continuar avanzando. Por lo tanto, no tiene la capacidad de generar las inversiones que le llevarían al crecimiento que podría llevar digamos, eliminar como competencia a otros proveedores y a otras empresas de tecnología. No solamente esto no es un problema, sino que es bueno porque todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo que tiene que ver con la competencia es muy, muy, muy positivo. ¿Qué es lo que hemos visto? Inmediatamente se ha generado una caída enorme en la bolsa norteamericana. Hemos visto cómo el anuncio de esta plataforma, que además tiene unas enormes ventajas competitivas, pues ha generado una caída de más del 3% en el Nasdaq, el índice tecnológico. Importante también ver eso en contexto, es decir, la caída del 3% del Nasdaq en el contexto de la enorme subida que ha tenido en los últimos años. Bien, una vez que entendemos eso puesto en contexto, tenemos que ver también quiénes son los más afectados. Efectivamente, hemos visto como el Nasdaq caía, Nvidia, uno de los más afectados, por supuesto, como bien explican muchos amigos como Gustavo Martínez, Nvidia que ya tiene una valoración muy elevada, pues claro, una noticia como esta inmediatamente genera pánico, ¿verdad? Pero fijaos también lo que es la valoración del Nasdaq, de ese índice tecnológico norteamericano. Efectivamente, estamos hablando de un precio sobre beneficios de 36 veces, muy elevado, con una valoración con respecto a libros de 8 veces, también muy elevada, pero ojo, con una valoración en cuanto a lo que son las ventas bastante, bastante atractiva. Pero en cualquier caso, la tecnología siempre es mucho más cara porque tiene muchos mayores márgenes y tiene muchísimo mayor crecimiento. Pero en cualquier caso, obviamente, ante una noticia que puede generar cierta tensión en un mercado tan competitivo, desde luego una competencia de un proveedor que puede ser mucho más barato y mucho más eficiente, claramente es un factor. Por supuesto, también tenemos que darnos cuenta que en las bajadas también hay un montón de valores en el sector tecnológico que están subiendo en este día de supuesto cisne negro para la tecnología, que están subiendo entre el 1,5% y el 3%. No está nada mal, es decir, las empresas tecnológicas siguen haciéndolo bien, siguen dando buenas rentabilidades. Pero claro, las más expuestas a
lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y este entorno de altísima competencia e innovación, pues obviamente son mucho más volátiles, están cayendo mucho más. También han caído y se han ido recuperando a lo largo de la sesión, pero en cualquier caso, fuertes caídas que no podemos olvidar. Ahora, no podemos olvidar otro factor importante, que es DeepSeek. Es una plataforma de inteligencia artificial china. Está directamente ligada al gobierno chino y, por supuesto, todos los que vayan a tener la decisión de utilizarla deben ser conscientes de ese elemento, del elemento de riesgo de privacidad y de riesgo también de una forma de responder, etcétera, muy particular. Bien, claramente en cuanto a beneficios, lo que se ve es que en la mayoría de los aspectos, DeepSeek compite muy bien con los grandes proveedores de inteligencia artificial y, por otro lado, tiene costes inferiores. Pero recordemos que el talón de Aquiles de DeepSeek es que depende del gasto en inversión de capital de Meta en particular y de las tecnológicas norteamericanas para estos modelos estos modelos abiertos de los que no solamente bebe, sino que además depende. Esto es importante. Es decir, DeepSeek no es una respuesta barata, eficiente y china a las tecnológicas norteamericanas. Es una respuesta de una empresa china que se sirve y se apalanca sobre la tecnología y las inversiones de las empresas norteamericanas. Eso es importante decirlo. Vale. ¿Cómo va a generar dinero DeepSeek? Bueno, pues efectivamente tiene costes mucho más bajos. Y uno de los debates sobre cómo va a ganar dinero la inteligencia artificial es a través de qué manera lo van a hacer. Bien, pues obviamente a través de financiación de contenido, a través de los ingresos que genera de los usuarios, a través también de la inversión en publicidad, etcétera, etcétera. Bien, pero en cualquier caso lo que está mostrando este gráfico, que me parece interesante, es que claramente los costes son relativamente más bajos. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que esto no es una inteligencia artificial independiente, sino perteneciente al gobierno chino. Por lo tanto, claro, si le preguntas a DeepSeek que critique a Xi Jinping, te dice que eso no está dentro de su conocimiento. Sin embargo, si tiene que criticar a Donald Trump, oye, puede criticarlo sin el más mínimo problema y te da toda una cantidad de información para mostrarlo. ¿Qué es lo que sabemos también? Pues fijaos, aquí tenéis un vídeo cortesía de Champagne Joshi que ha hecho exactamente lo mismo. Ha hecho una serie de análisis de cuáles son las cosas que puede esta inteligencia artificial pues respondernos. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué pasó en Tiananmen? Lo siento, no sé cómo puedo responder a esta pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la historia de la persecución de un grupo religioso? Tampoco, ¿De acuerdo? Es decir, lo que vemos claramente en estas preguntas es que cualquier persona que decida que va a dar sus datos, a poner su información, a apuntarse a DeepSeek porque es más barato o porque tiene menores costes, debe ser consciente, nada más, es un hecho, ¿no? Es un hecho incuestionable. Debe ser consciente que es una inteligencia artificial orientada al gobierno de China y que está controlada por el gobierno de China y cuyos mensajes son los del gobierno de China. Por lo tanto, lo que le preguntes estará no solamente monitorizado, sino que también estará verificado en cuanto a las respuestas por el gobierno de China. Es decir, nos encontramos en una situación similar a la de otros proveedores de tecnología del mundo, en los que nos encontramos con unos productos chinos que tienen una ventaja clarísima,
competitividad, coste, eficiencia, estupendo, ¿no? Y por la otra, el peligro de la privacidad y el peligro, por supuesto, o el riesgo de que la información o los datos estén en manos del gobierno chino. Hay gente con toda la legitimidad que dirá, a mí no me importa que el gobierno chino tenga mis datos y que el gobierno chino sea el que monitoree y el que nos dé la información a lo que le preguntamos en esta inteligencia artificial, porque cuando entro en ChatGPT también hay sesgos que encontramos por ahí, ¿vale? Bueno, yo creo que es legítimo que cada uno piense lo que quiera. Yo particularmente creo que me siento bastante más cómodo con los supuestos riesgos de privacidad y de sesgo con una empresa privada que depende 100% de sus accionistas y que depende 100% de sus stakeholders a una que está controlada por el gobierno chino. Eso es relevante y para eso, por supuesto, cada uno que piense lo que quiere. ¿Que puede ser más eficiente? Lo maravilloso de la tecnología es que la competencia a ser más eficiente no tiene barreras de entrada, es decir, no se hace más eficiente DeepSeek y el resto no lo son, sino que todo el mundo aprende y todos vamos a salir ganando. Eso desde luego. Pero no caigas en el error de pensar que DeepSeek es la respuesta de la tecnología de China a la de Estados Unidos. DeepSeek se apalanca y se sube a los modelos creados con la inversión de Meta en particular y de las tecnológicas norteamericanas para dar una solución que es atractiva, eficiente y de bajo coste. Bien, bueno, pues eso es lo que tenemos que ser conscientes. Sobre las valoraciones en bolsa, mucho cuidado con caer en el error, en cualquier caso, de pensar que una empresa controlada por un gobierno, cualquiera que sea español, sea italiano o sea chino, va a converger a los múltiplos de las empresas norteamericanas privadas. Simplemente hay que ser consciente de eso, ¿de acuerdo? Recordad cuando se decía que Alibaba iba a acabar con Amazon. Recordad cuando se decía que las tecnológicas chinas iban a desplazar a Meta, iban a desplazar a las otras. Es decir, hay que poner un montón de cosas en contexto. La privacidad. El control por parte de las autoridades chinas. ¿Lo puedes aceptar o no lo puedes aceptar? ¿Cuál va a ser el riesgo de esa inteligencia artificial controlada por un Estado versus las que están controladas por empresas privadas que además dependen de sus accionistas y a las que no les gusta que caigan sus acciones, como es normal? Todo eso lo tenemos que ver, todo eso lo tenemos que analizar y a la hora de entender qué es lo que realmente está pasando. Lo que sí sabemos es que si DeepSeek es una amenaza a las inversiones de Meta, entonces DeepSeek no puede crecer, porque DeepSeek no puede crecer sin las gigantescas inversiones que Meta está haciendo para esos modelos de los que bebe y en los que se centra DeepSeek. Que DeepSeek, si es una amenaza para Nvidia, será una amenaza en cuanto a costes, pero no en cuanto a mercado. Y en cualquier caso, lo que tenemos que ser conscientes es que estamos viviendo el nacimiento de un mundo tecnológico completamente distinto. ¿Es DeepSeek la bomba que ha destruido las tecnológicas norteamericanas? No lo creo. ¿Es DeepSeek una alternativa de competencia que puede fortalecer todavía más la competitividad de las empresas norteamericanas? ¿Como ha ocurrido en el pasado? Probablemente sí. ¿Nos beneficiaremos todos los consumidores por esta competencia? Sí, porque ahora la gran ventaja es que va a ser mucho más importante a la hora de vender inteligencia artificial, productos, etcétera, va a ser mucho más importante cuando te digan tus datos y tu privacidad está garantizada por esta empresa privada o, si prefieres, que esté controlada por las autoridades chinas, etcétera. Este es el gran debate de los próximos años. Si quieres tecnología controlada por estados
o si quieres tecnología controlada por empresas privadas que dependen de sus accionistas, que dependen de sus stakeholders y de su reputación pública. Yo, particularmente, apuesto por la tecnología en manos privadas siempre, porque el riesgo de desinformación y el riesgo de control por parte de las tecnologías en manos de estados es muy elevado. No solamente, ojo, estamos hablando de la tecnología en manos del Estado chino o de las autoridades chinas. Nada en contra de ellos. Ellos tienen todo el derecho siempre que tú lo sepas. Siempre que tú lo sepas, que ese coste más bajo incluye que la tecnología está en manos del Estado chino. No pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pero lo que es importante para los ciudadanos es ser conscientes de que estamos viviendo una revolución maravillosa y que no ha hecho nada más que empezar. Que esta volatilidad no es nada más que la demostración de que vamos a vivir una época de innovación, de crecimiento y de mejora constante. Y que en eso va a haber volatilidad. Cada uno que elija donde quiera posicionarse. Pero claramente lo que va a dar va a ser enormes beneficios para los ciudadanos, para las empresas y para todos nosotros. Estas inteligencias artificiales no son una amenaza unas a otras. Lo que son beneficios para todos. Porque todas las ventajas que pueda ofrecer DeepSeek las van a tener que dar y mejores sus competidores. Y se pondrán las pilas. Y DeepSeek se pondrá las pilas. Y el Estado chino, cuando perciba esta preocupación por parte de los ciudadanos, también puede cambiar. ¿No lo veis? Todo el mundo sale beneficiado cuando hay competencia entre decenas y decenas y decenas de inteligencias artificiales, algunas privadas y otras estatales. Yo elijo las privadas. Que nadie te engañe.